Englobar en apenas unos segundos más de 30 años de completa dedicación a la actuación resulta una tarea titánica, pero mi invitada de hoy lo merece. Aclamada por la ingente destreza actoral que evidencia, ha prestado su voz en español a icónicos personajes de la pequeña y gran pantalla, logrando una irrompible conexión con las teleaudiencias y afianzándose como una de las principales actrices de voz del gremio hispanohablante. Asimismo, se ha abierto caminos de forma notable en escenarios como la locución comercial, la música, el teatro y la dirección de doblaje, manifestando sus crecientes versatilidad, talento y pasión por las artes. Por ello, es todo un honor contar con su presencia en este nuevo episodio de Yadiel.show. Hola a todos, bienvenidos a mi canal, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Soy Yadiel, periodista de Cuba, de Radio 26 y de la revista digital Cuba Ahora. Y hoy tengo el honor de conversar con una persona que admiro muchísimo por todo lo que hace, ¿no? En pos de la actuación, en pos de la defensa de nuestro idioma, de nuestra cultura latinoamericana. Y esa invitada de lujo que es Leila Rangel está hoy con nosotros aquí. Así que Leila, buenas, hola para ti, ¿cómo estás? Y muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Yadiel.show. Muchísimas gracias, Yadiel. Me da muchísimo gusto colaborar hoy contigo y saludar a toda tu audiencia además. Muchas gracias. Entonces, Leila, en primer lugar, sé que desde bien pequeña, siguiendo las influencias familiares, ¿no? Te iniciaste en el cine independiente y en la publicidad, pero fue Ujú, específicamente a los 7 años y medio cuando ujú. llegaste a la cooperativa del doblaje y entonces ahí sí tuviste como tal tus primeros coqueteos, tu primer acercamiento con el mundo de la actuación y principalmente, como ya decía, el mundo del doblaje. Quisiera entonces que compartieras con nosotros, ¿no? ¿Cómo fueron estos inicios? ¿Cómo fue que llegaste a este universo actoral? Y especialmente, ¿por qué escogiste el doblaje como tu camino a seguir profesionalmente? Bueno, sí, como bien lo mencionas, Yadiel, yo tenía muchas influencias de vecinos, mi tío hacía cine independiente, mi hermano súper histriónico desde muy pequeño, y tenía como muchos acercamientos de ese tipo, ¿no? Un poco a modo de juego, luego ya un poquito más profesional porque mi hermano y yo empezamos a hacer comerciales para televisión y y mi tío, sí, con mi tío cine independiente. El doblaje como tal, yo no lo conocía, yo no sabía que lo que yo veía, porque te estoy hablando, o sea, de las primeras cosas que hice tenía yo 2 años y medio, 3, ¿no? O sea, era muy chiquitita. Y cuando viene lo del doblaje, pues yo no tenía noción de que lo que yo veía en español tenía una postproducción o un diseño en otro idioma, ¿no? Originalmente, y luego se pasaba a distintos idiomas. Yo no sabía que eso existía. Entonces, bueno, el doblaje particularmente viene porque cuando yo estoy estudiando la primaria, yo iba en una escuela de un sistema activo que impulsa mucho que cada niño sea un individuo y pueda realizarse, digamos, en sus áreas o en sus propios talentos, ¿no? Que desde muy niño uno pueda eh, desarrollarse, descubrirse y demás, ¿no? Y sobre todo también ser un individuo en lugar de un número más, ¿no? Entonces, en la escuela nos daban el taller de teatro y resulta que ese año que yo escojo el taller de teatro, lo imparte una maestra de nuevo ingreso, que además era mamá de una niña de nuevo ingreso en primero de primaria. Nos toca hacer a esta niña, a otro niño y a mí una exposición sobre teatro, y como su mamá, además de maestra de teatro, era directora de doblaje, las juntas para poder hacer nuestra exposición, armarla, porque hicimos una exposición muy bonita con un teatro así grande, donde hacíamos teatro de sombras y cantábamos zarzuela y íbamos como enseñando la historia del teatro. Me acuerdo un poco de cómo fue esa exposición. Y bueno, nos llevó a la cooperativa de doblaje, como mencionabas, y ahí es, o sea, para armar esta exposición, pero en el Inter, en ese momento en el que medio hacíamos la exposición, pero veíamos la empresa, nos llevó a, ¿quieren ver cómo se hace esto? ¿Cómo es el trabajo de doblaje? Y pues nos metimos a algunas salas a ver cómo era, ¿no? Entonces fue así que lo descubro y después pues me surge la curiosidad de, ¿lo podría yo hacer? ¿No? ¿Puedo intentar hacerlo?
Y pues fue relativamente sencillo, porque por un lado, pues yo era muy niña, no tenía mucho problema en aprender algo nuevo, tenía la facilidad como niña de entenderlo rápido y pues muchos menos miedos, muchas menos inseguridades, estás aprendiendo a andar en patines, en bicicleta, estás, ¿no? Como descubriendo todo esto. Y bueno, por eso por un lado. Y por otro, siempre se requieren niños en cada generación porque realmente hay pocos por generación. Entonces, siempre un niño es bienvenido y casi luego empieza uno a tener llamados, ¿no? O grabaciones para que nos entendamos. Entonces, eh, pues así fue como inicio en el mundo del doblaje. Y bueno, pues como te cuento que fue completamente circunstancial y un poco pues se fue dando, ¿no? Como que fui mejorando, a la par tomaba talleres, fui cayendo como en las manos indicadas, es decir, tuve muy buenos directores que me fueron enseñando, tuve esa fortuna y creo que pues me he desarrollado en esa área después, como dices, de más de 30 años, pues sí, un poco como una cosa fue llevando a la otra y fui conociendo gente y fui mejorando en lo que hacía y pues ahora sigo por acá. ¿Y cuánto influyeron, ¿no? los conocimientos que obtuviste en la Escuela de Actuación de Casa Azul y también Sí, el buen recibimiento, ¿no? que tuvo Susana y los jóvenes, o sea, la obra de teatro, la puesta en escena, que fue muy bien recibida por la crítica especializada, ¿no? Entonces, ¿cuánto sí. influyó eso en tu formación actoral, no solo como actriz, no solo como actriz de doblaje, ¿no? sino también como actriz de teatro? ¿Cuánto Sí, bueno, influyó? definitivamente, definitivamente. Hubo muchos factores que se juntaron. A la edad de 16 años yo empiezo a tomar un curso en Casa Azul, justamente una escuela muy prestigiosa de Ciudad de México y del país de actuación. Y yo empiezo a estudiar este taller que se llamaba Actores en Formación a los 16 años. Y justo en ese momento yo estaba grabando Kim Possible y Raven, de Stan Raven, cuando hacía Stan Raven, ¿no? Entonces, yo inicio este taller de actores en formación con el director de la escuela en ese entonces, que se llama Ignacio Flores de la Lama, y se junta eso con Kim Possible y con Raven, y sobre todo el director que yo tenía en Raven, que es uno de los, bueno, para mí el mejor director de doblaje en México, eh, que sigue en activo, que se llama Gabriel Kobayashi, y él, yo ya tenía mucho tiempo de conocerlo, pero es cuando se junta como esta parte de empezar a explorarme mucho como actriz en toda la extensión de la palabra, y al mismo tiempo estar haciendo Raven con Gabriel. O sea, eran sus llamados, los llamados de Raven, y yo estaba montando teatro, estábamos haciendo obras, y se junta eso, y entonces creo que es ahí donde viene realmente mi entendimiento a profundidad de la actuación y cómo puedo aplicar eso al doblaje, ¿no? O sea, yo ya llevaba muchos años haciéndolo y creo que fui mejorando poco a poco y cada proyecto fue mejor y fui con distintos directores, pero para mí ese es el parteaguas en mi carrera como actriz porque realmente es ahí donde entiendo eh, muchísimo de qué tenía yo que hacer para hacerlo distinto, ¿no? O sea, para hacerlo distinto de lo que yo escuchaba, porque el doblaje de pronto puede ser muy viciado, ¿no? O sea, porque estamos tratando de encajar nuestras voces en idiomas que no son el nuestro y a veces se tiende a alargar frases, a cortar frases de una forma simplemente técnica. Entonces, cuando yo caigo con estos dos directores y a la par empiezo a entender muchas cosas, empiezo como a ver muchos otros detalles, ¿no? Como hablar con menos proyección, a ver los ojos del personaje, a ver su corporalidad, ¿no? Porque creo que ahí es donde está realmente como esa naturalidad, esos tonos distintos, eso que te hace realmente como espectador y como, sí, bueno, en este caso como espectador, creer lo que estás viendo sin estar pensando, eso está doblado, ¿no? O sea, a veces el doblaje te puede sacar de esa ficción si no está muy bien hecho. Y creo que cuando se logra bien, ayer lo comentaba en otra entrevista que estaba haciendo, justo como la magia del doblaje, es decir, nadie se fijó que estaba doblado. O sea, es como, si no te das cuenta, entonces está bien hecho. Si lo estás pensando todo el tiempo, hay algo ahí artificial que te despega por completo de lo que estás viendo, ¿no? Tenemos que saber defendernos. Si Umbridge no quiere enseñarnos, necesitamos a alguien que lo haga. Los clones se pusieron en mi contra. Incluso Rex.
No sé por qué, solo de repente ya no eran ellos. Señor Petricelli, cuando levanto mi mano sé la respuesta. Cuando bajo mi mano no la sé, se lo repetiré. Arriba sí sé, abajo no. Pues yo digo. ¿Crees que son vacaciones o qué piensas? La vida de nuestros padres en verdad peligra, o peor, su matrimonio. Ahora, sin más preámbulos, animemos a nuestros hermanos Bulldogs. ¿Listas? Salgan. ¿Quieres perder todo esto y volver al oscuro abismo donde no teníamos nada? Uy, dile lo que hiciste, papi. Pues invité... Papi invitó al príncipe a nuestro baile de disfraces de esta noche. ¿Sabe cuánto me esforcé para hacerlo? Yo cosí mi vestuario. Busqué en internet música de campo. Hasta entrené a una cacatúa loca para salir volando por la ventana cuando se lo ordenara. ¡Ahora no! Muchos te ubicamos, ¿no? Por personajes que han sido súper icónicos. Me mencionabas a Raven Baxter y a Kim Possible. Raven, a ver, Sí. aquí en Cuba, en la serie de Stan Raven no se transmitió en televisión, pero sí hubo una vez que en un bloque de cine pusieron un episodio. A pesar de todo, yo sí vi la serie, sí conozco gran parte de la serie porque tuve la oportunidad de ver su primera y segunda temporada. Ujú. Pero Kim Possible sí se transmitió aquí en Cuba, pero bueno, los que nos están viendo también te conocen por dar voz a Rachel en Glee, que aquí se conoce en Glee. Cuba como el coro. Astrid en cómo entrenar, esa palabra, cómo entrenar a tu dragón. Sí, Violeta en la saga de Los Increíbles. sí, Cheryl Blossom en Riverdale. sí, Ahsoka Tano en la franquicia de Star Wars. Vilma, sí. Vilma Dinkley, que es súper reconocida, ¿no? Por la franquicia de Scooby-Doo. Scooby-Doo. Eh, Ujú. Tori Vega en Victorious, que sí se transmitió aquí en Sí, Cuba, en la sí. televisión. Y Ajá. obviamente no me podían faltar Hermione Granger de la saga de Harry Así. Potter, como un Potterhead como yo, no va a mencionar a Hermione Granger. Y más aquí que estoy ahora, estoy como que procesando que estoy hablando con la persona que dio voz a Hermione Granger en las películas. Y también quería hacer una pequeña mención a un personaje que hiciste, que fue la señorita Longtree en Más allá de Jardín, considerada una de las series animadas mejor realizadas de la historia. Entonces, tú misma mencionabas hace un momento que cada uno de esos personajes que son tan variados, que son tan distintos, requieren mucha versatilidad, porque como son tan diferentes, tienen historias diferentes, sentimientos diferentes, formas de ser, formas de hablar, incluso puede haber que un personaje, la voz la tiene muy aguda, uno la tiene un poco más grave, esta como que habla un poco más rápido, la forma de hablar es más rápida, esta un poco más lento. Entonces, la pregunta Ujú. sería, ¿cuánto hay de Leila en cada personaje que interpreta? Y cada personaje, cuánto ha tenido, cuánto ha influido en ti. Fíjate que es algo de lo que no estoy tan consciente, porque finalmente es un trabajo que no sé cómo explicártelo, pero va un poco rápido, ¿no? Es un trabajo que el doblaje es como una industria que actualmente no te permite demasiado, involucrarte demasiado en cada proyecto por la rapidez, ¿no? Todo urge, todo se tiene que entregar, todo es rápido, todo es de llegar y en la misma sala te explica el director de qué trata tu episodio, de cómo es el personaje, ¿no? O sea, hay como una velocidad, eh, digamos, muy peculiar por la cual no hay como tiempo de involucrarse a profundidad, pero yo siento que pues por una situación como, eh, ¿cómo decirlo? Natural, ¿no? Se da que sí hay algo de ti en cada personaje y de cada personaje en ti porque pues finalmente tú los estás interpretando, tú estás dando tu voz, ¿no? Tú estás dando tu esencia como ser humano, ¿no? Finalmente el doblaje ya está hecho, el proyecto ya está en un lenguaje, en un idioma original y lo que tiene que hacer uno como actor de doblaje es absorber como la esencia de ese ser y traspasarla ahora a tu idioma, ¿no? Se llama actuación sincrónica. Entonces, no hay tanto margen para que uno eh, digamos, ponga de su propia cosecha porque ya está predeterminado lo que está ahí. Sin embargo, si hay una conexión, porque al final
tú te estás empatando con otro ser, ¿no? Ya sea animado, caricatura, live action, ¿no? O sea, ya sea un actor real o una caricatura, una animación, pues tú estás apegándote y al mismo tiempo es como una simbiosis, ¿no? Así lo describiría. Es como una simbiosis porque tú tienes que un poco como hacer esto, ¿no? Como pegarte a lo que ya está hecho, entender cómo está diseñado ese personaje, cómo habla, cómo se emociona, cómo vive las situaciones y al mismo tiempo tú te conectas y tú le das un poquito de tu esencia también a cada ser. Porque claro, cuando estás haciendo una obra de teatro como actor, ¿no? De imagen, o sea, con todo tu ser para interpretar, pues sí, ya está escrito por un dramaturgo, pero en ese caso hay un margen muchísimo más amplio para que tú puedas finalmente eres tú el que va a aparecer, ¿no? Entonces van a ser tus gestos, tu forma de hablar, sí vas a entender y vas a seguir indicaciones del director, del dramaturgo, si está participando, digamos, si el dramaturgo vive y está contigo en el proceso, bueno, te puede decir cómo imaginó el personaje en su cabeza, pero finalmente es un personaje que estuvo en la cabeza de alguien. En el caso del doblaje ya hay un actor o ya hay algo animado que ya tiene una personalidad y tú no llegas y porque si pasa eso, entonces tú no estás haciendo doblaje, estás meramente como poniendo tu voz y tus tonos y lo que tú quieres sobre, pero aquí no, en este caso ya hay algo prehecho, digamos, ya está hecho y lo que tú haces es traspasarlo ahora a tu idioma y en ese traspaso o en esa simbiosis, pues sí que hay un intercambio, digamos, de esencias, pero no inventas demasiado el hilo negro, ¿me entiendes? Porque ya hay algo ahí hecho. Esa Y es como la diferencia. entonces, Leila, también quisiera preguntarte cómo ha sido a partir de estos mismos personajes, ¿no? Y otros, porque la lista es interminable. eh, ¿Cómo ha sido la interacción que has tenido con los fans o con los distintos fandoms, ¿no? Por decirlo de esa forma, ¿cómo ha sido la interacción, la conexión que has tenido con ellos a partir de estas interpretaciones de tantos personajes tan icónicos? Bueno, pues súper bonita, es algo que finalmente, cuando yo empecé muy chica y cuando yo empecé, pues esto no existían las convenciones, no existían las redes sociales, no existía esa oportunidad de conocer a gente que te escuchaba y reconocía tu trabajo y lo admiraba o le gustaba o lo escuchaba y vamos, no había esa oportunidad. Entonces, para mí, yo como lo vivo es como un regalo, una consecuencia súper bonita después de años de labor y de esfuerzo y de ir mejorando, poder hacer estos personajes icónicos como Ahsoka, como Hermione, como trabajar para Disney, ¿no? Todos estos personajes que han marcado la vida de muchísimas personas, que les parecen personajes que, no sé, que han estado en pósters en sus recámaras, que han estado en libros, ¿no? En el caso de Harry Potter, ¿no? Que han leído los libros, que han visto las películas, que han estado en muñequito, en figuras, en pósters, ¿no? Y que la gente que lo ha visto en español relacione esos personajes conmigo, pues siempre es súper especial para mí, ¿no? Lo vivo, te digo, como un regalo, una consecuencia súper inesperada, pero la agradezco muchísimo. Y nada, pues ha sido lindo conocer a mucha gente, ¿no? De las cosas más bonitas que me han dicho, por ejemplo, es cuando estoy leyendo los libros de Harry Potter, a partir de que vi las películas en español, pues cada que yo paso por los textos de Hermione los imagino con tu voz, ¿no? Y para mí eso es, wow, o sea, ahí como que entiendo el alcance que esto tiene, ¿no? Claro, sin verlo como algo extraordinario, porque finalmente es mi trabajo y yo lo sigo haciendo y lo sigo disfrutando, pero sí me gusta mucho ese comentario, o sea, ese particularmente, o que cuando escuchan, por ejemplo, canté canciones de cuna en La Dama y el Vagabundo en el live action, ¿no? Entonces, ahora tengo amigas que pueden dormir a sus hijas poniéndoles las canciones, ¿no? Entonces, cuando ya hay esa como conexión con la vida real de gente muy cercana o de gente que conozco recién, pero con la que conecto a través de esos comentarios, pues es cuando entiendo un poco el alcance de mi trabajo, ¿no? Y No, que va a y quedar inmortalizado, que eso es también muy lindo. justamente eso era lo que te iba a decir, que queda inmortalizado porque, por ejemplo, me pasa con Hermione Granger misma. Harry Potter es una saga que para mí tiene un valor muy especial
igual que para muchas otras personas no, sobre todo porque somos de la Claro, generación que creció con esos libros y que creció con las películas. Y entonces sí, siempre tienes la oportunidad de regresar a Hogwarts cuando te sientas triste, cuando te sientas deprimido, no sé, siempre tienes esa oportunidad de regresar y las películas son una tradición que cada año, en algún momento del año, siempre tienes que ver las películas de Harry Potter. Entonces ya te digo, para mí, que estés conversando conmigo, que estemos hablando, que seas la persona que dio voz a un personaje que tantas personas tenemos como un modelo a seguir y que queremos tanto, es sí, súper importante. claro. De pronto uno, o yo en mi caso, como no sé, como que, y tiene una parte buena, te voy a decir, porque al final pues me mantiene también como súper fija en el piso, encontrando siempre por qué hago lo que hago, pero más allá de eso, poder de pronto conectar con esto y que me digas lo especial que es para ti Harry Potter y por qué, pues me hace entender mucho también por qué cuando ven las películas en español, ¿no? En el caso del trabajo que yo hago, eh, claro, pues es que es eso, o sea, no sé, por ejemplo, si yo me voy a mi infancia, pues sí, las cosas que yo recuerdo, ¿no? Yo veía Los Simpson, ¿no? Yo veía Los Simpson en español y por supuesto que para mí Homero es Humberto Vélez, ¿no? O sea, hay una conexión ahí de mi infancia y creo que tiene mucho que ver con eso que dices, ¿no? Tengo la fortuna de haber participado en proyectos con los que muchos niños que ahora son adultos crecieron y entonces estoy en una parte de sus vidas que recuerdan en su mayoría afortunadamente con mucho cariño y con mucha nostalgia y entonces eso lo hace todavía más importante, ¿no? Claro. Eh, mm, sí, sí, nada, te estaba escuchando y estaba pensando, estaba reflexionando sobre eso. Hay un espectáculo más divertido que la desgracia ajena, Rodrigo. Yo amo a Luis, Ma. Y quiero estar el resto de mi vida con él. Jamás. ¿Oyó bien, papá? Jamás me voy a casar con ese hombre. ¿Sabes, Joss? En el convento tuve mucha educación física. Estás un poco fuera de forma. Tienes un día. Entonces, Leila, te comentaba, fuera de cámara, te comentaba que aquí en Cuba somos noveleros por excelencia y muchos aquí en Cuba también te ubicamos principalmente, ¿no? Por las telenovelas brasileñas, que son espacios de máxima teleaudiencia en nuestra televisión, en nuestro país. Y Ujú. sé que has interpretado papeles súper importantes, como por ejemplo, diste voz en español, ¿no? A la actriz Vanessa Giacomo en novelas como Cabocla, al personaje Sí. de Zucca, Luciana en Dos Caras, Juliana en Niña Moza, y también otra actriz a la que has dado voz en español es Natalia Dill, que aquí en Cuba la hemos visto en telenovelas como por ejemplo Ciudad Paraíso, donde hacía de María Rita la Santita. Las personas mayormente la conocen como la Santita. Y Sí, más sí, sí. recientemente, en una telenovela que era la que estaba en emisión antes de la que está actualmente, que es Nuevo Sol, pero la telenovela donde te vimos fue en Dulce Ambición, que dabas voz a Fabiana. ¿Cómo pudiera definir el personaje de Fabiana? Porque Fabiana era un personaje súper, muy amable por fuera, aparentemente, pero era toda una villana en esencia por dentro. Entonces, bueno, Sí. quisiera preguntarte, ¿no? Todos esos personajes que de alguna manera demandan, ¿no? Ya lo he mencionado en varias ocasiones, pero que demandan mucha versatilidad actoral de tu parte, ¿no? Sobre todo porque no estás interpretando a personajes cómicos como Raven o personajes que son animados, que tanto el discurso como la forma en la que se interpretan son completamente diferentes al drama que supone Claro, que estén ama. interpretados en telenovelas, ¿no? Entonces quisiera Ujú. preguntarte cómo fue esta experiencia de interpretar estos personajes dramáticos tan fuertes, porque por ejemplo ese mismo de Fabiana, aunque María Rita, la Santita sí era un personaje que tenía más su parte cómica, porque Ciudad Paraíso era una novela que tenía muchos tintes humorísticos, pero Fabiana es un personaje que me imagino que haya sido un poco desafiante, no sé, entonces quisiera saber cómo fue esta experiencia para ti de dar voz a personajes tan icónicos y sobre todo a actrices brasileñas tan Am- icónicas como ellas. Sí, bueno, a mí me fascina, como también te decía antes de que empezáramos a grabar, soy muy, muy fan de la cultura brasileña, me encanta, tuve oportunidad de estar
en Brasil, ya se me hizo porque era algo que yo tenía que hacer un día en mi vida y tengo muchísimas ganas de volver. La verdad es que soy muy admirador, admiro muchísimo su música, los admiro mucho como actores. Las telenovelas en el caso de México también en un momento sobre todo se vieron mucho. Ya en los años recientes no han comprado muchas, las que están muy de moda son las turcas, pero pues he trabajado muchísimo, he tenido la fortuna de trabajar mucho como actriz de voz, de doblaje para Globo, que también, o sea, me parece que hacen un trabajo con las telenovelas maravilloso. O sea, creo que si alguien reivindica el género del melodrama, son los brasileños en Globo, ¿no? O sea, sí tienen unas producciones impresionantes, con un nivel actoral muy alto, muy bien escritas, ¿no? Entonces, he tenido oportunidad de grabar mucho para Globo a diferentes actrices, como mencionabas a Vanessa ya, como a Stephanie Brito, a Natalia Diu también. Y bueno, pues sí, muy buenas actrices todas, ¿no? Con rangos actorales muy amplios. Y Natalia, pues justo que es la que acaban de ver ustedes en la telenovela de Dulce Ambición, ha sido todo un descubrimiento, ¿eh? Porque a Natalia justo la empecé a grabar en esta telenovela de como María Rita era, ¿no? El personaje. La Santita. La Santita, y pues era totalmente melodramática, o sea, no alcancé yo a ver su potencia como actriz. Por supuesto que ha ido mejorando a través de los años y su experiencia, ¿no? Se nota muchísimo que ha hecho un gran trabajo ella actoral, pero yo creo que de origen, ¿no? De nacimiento ya tenía unas aptitudes y unas virtudes muy, muy prodigiosas, porque es muy buena actriz, es muy buena. Me ha tocado hacerla, no sé si esa la vieron allá, porque en México creo que sí se transmitió, pero yo no la pude ver. Se llamaba Libertad. Hacía un personaje, Natalia, maravilloso. Esa más que telenovela era como una serie, pero maravillosa. O sea, sí, una actuación ahí como fársica, increíble, increíble, ¿no? Que también me sorprendió mucho, porque yo siempre la había visto mucho en telenovela. Y aquí tenía un personaje fársico increíble. Y en Dulce Ambición, como bien dices, pues era una villana. Entonces, era muy divertido también hacer ese personaje. Y lo que pasa con los proyectos en portugués es que a mí me encanta hacerlos, porque además disfruto mucho estar escuchando portugués y doblar de portugués a español, pero son muy difíciles. Parecería que no, porque el idioma es muy parecido, pero como es tan parecido, si uno como actor tratando de sincronizar no quedas exactito en cada movimiento, se nota muchísimo más que si estuvieras grabando de inglés o de japonés o de coreano o de otro idioma a español. O sea, aquí sí no puede haber error, por eso es que tiene que ser tan preciso y por eso es más complicado, porque además hablan, así como yo te estoy hablando en español o como tú hablas el español, ¿no? Ellos hablan en la telenovela, bla, 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 bla. Entonces, a la hora que tú lo haces en español, tienes que ir rápido, rápido, rápido y cazando cada movimiento porque las palabras muchísimas son idénticas, ¿no? Entonces se vuelve todavía más complicado porque hay que ser muy preciso para que se vea bien. Es súper, súper, me imagino que sea entonces súper demandante porque cuando nosotros vemos el producto final, Sí, muchos nos creemos, hay personas que piensan que de verdad la novela es en español, la novela no es en portugués, la novela es en español. Y está tan bien sí, sincronizado todo que sí. wow, wow, te quedas Sí, así. es un gran trabajo tanto del actor como del director y también del ingeniero, porque los ingenieros nos ayudan con cada cosita que nosotros no logramos, porque en ese momento nos volteamos a ver el script, ¿no? Lo que va diciendo el personaje y entonces en ese momento a lo mejor bajamos la vista y no vimos ese movimiento y entonces el ingeniero tiene que ir rápido, rápido, rápido colocando, 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 ayudándonos para que se termine esa magia que ustedes ven o que nosotros vemos y pensamos que pudiera estar en español, ¿no? Entonces sí, es sumamente demandante, porque además te voy a platicar otra cosa. Esas novelas las grabamos 5 episodios por semana. Eso implica que a veces, si tu personaje es protagonista, por ejemplo, te avientas 5 capítulos en 1 o 2 días, ¿no? O sea, grabas en 1 o 2 días eso. Entonces tienes que estar así, 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 así. Es un ritmo muy, muy demandante, Y pero más es que, increíble. y más que son telenovelas que son largas, la duración casi siempre, Larguísimas. muchas veces supera los 100 capítulos, así que me imagino. Sí, son Entonces, bueno, larguísimas
son larguísimas, o sea, en Brasil completo, porque siempre las compran y ahí ya cortan algunos capítulos. Por eso siempre hacia los finales, no sé si te has fijado, pero hacia el final empiezan como a recortar muchas escenas. Empieza a ser todo como un poco más editado. Sí. Porque la versión original tiene, pon tú, 200 capítulos y la versión internacional tiene 160, ¿no? Entonces se vuelan ahí, o sea, no venden esos, o no compran esos episodios y la versión internacional la hacen más cortita. Pero bueno, sí son meses y meses de trabajo para nosotros, ¿no? Yo creo que hasta ahora la telenovela más larga que se ha transmitido aquí en Cuba, brasileña, fue Páginas de la Vida, porque recuerdo que aquí tenía la novela 213 capítulos y yo digo, wow, Wow. 213 episodios es bastante, es prácticamente, creo que es más de un año en emisión la Y telenovela. transmitiendo. Claro, porque además dices que no la pasan diario, ¿no? Son 3 Sí, días a la semana. siempre es martes, jueves y sábado. Hay veces que Entonces, por una seguro más de cuestión, es más una cuestión o sea, a la hora de la parrilla, de ajustes de parrilla, de que puede ser que en algún momento no haya telenovela cubana y entonces la telenovela brasileña abarque toda la semana, pero originalmente siempre la telenovela brasileña nos toca verla martes, jueves y sábado. Así que bueno. Ajá, muy bien. Nuestros nuevos desodorantes te protegen 24 horas con fragancias naturales. ¡Gané! ¡Otra victoria para la gran Tenten! Disfruta noches llenas de sueños con la protección de Naturela Nocturna. Debemos apresurarnos. Estos orcos sombraluna están bajo las órdenes de Nersul. Abracemos todas las formas de lactar, porque son formas reales de dar amor. Entonces, Leila, sé que también destacas en la locución comercial, incluso has tenido incursión en el mundo de los videojuegos y sé que también más recientemente en los audiolibros. ¿Cómo han sido estas experiencias, ¿no? Que han sido un poco diferentes, ¿no? Del mundo del doblaje. ¿Cómo ha sido esto para ti? Si lo has disfrutado, ¿qué te ha parecido? Sí, mucho. Bueno, locución comercial yo empecé a hacer a los 11 años, más o menos. Me acuerdo que hice mis primeros comerciales, ¿no? 11. Y es algo que a lo mejor no he hecho. Bueno, digamos, no hay exactamente la cantidad de llamados de doblaje, ¿no? El doblaje tú puedes grabar diario, 2 o 3 proyectos, ¿no? Y en la locución sí, también se puede llegar a ese nivel. Yo no lo he experimentado tanto, pero, pero es un área que me encanta también. Me encanta, disfruto mucho porque cada proyecto son diferentes grupos de trabajo, conoces mucha gente. La publicidad pues tiene otros lenguajes, ¿no? Estás vendiendo un producto, entonces los textos son cortos, a veces solo haces una frase, pero tiene muchísima magia también para mí por lo que representa. Eh, por otro lado, también ocupa mucho menos del tiempo de las personas, ¿no? Uno puede grabar, por ejemplo, un comercial en 2, 3 horas, pero de esas 2, 3 horas realmente el tiempo que estuviste en cabina son 15, 20 minutos y simplemente después sales de la cabina y esperas a que todo el mundo apruebe y te puedas ir, ¿no? Ya cuando está aprobado la grabación. Entonces, eso a mí me da muchísima mejor calidad de vida, que es por lo que también lo he optado mucho por poner como objetivo hacer más locución, porque representa muchísima más ganancia, comparando con doblaje, económica, me va mucho mejor así, y por otro lado también tengo mucho más tiempo para hacer otros proyectos, lo cual es muy, muy bueno. El audiolibro es increíble porque te pagan por leer, entonces, la verdad la paso muy bien. Sí, es cansado porque pasas muchas horas por día grabando, o sea, las sesiones son largas, puedo yo estar 3 o 4. En general se procura que sean 3 horas porque después ya empieza a notarse mucho en la voz que se va cansando, ¿no? Entonces, digamos que sesiones de 3 horas diario de estar leyendo y evidentemente pues no es como cuando estás tú leyendo tu libro a solas, ¿no? O sea, aquí lo estás leyendo en voz alta, de primera intención, entonces cuando son novelas, por ejemplo, y hay distintos personajes, esas interacciones son, o sea, uno tiene que estar también muy vivo de quién dijo qué cosa, ¿no? Y luego ya vas leyendo y te das cuenta que lo dijo otro personaje, entonces como si hay ciertas diferencias con las voces, pues hay que regresar para marcar más como, no, ese personaje hablaba así y tal. Me ha tocado grabar mucha novela, me ha tocado grabar mucha novela como para adolescentes, que también está muy de moda y creo que viene muy fuerte para el próximo año. Me ha tocado grabar mucho libros también como de autoayuda, ¿no? Que
esos temas, por ejemplo, la meditación y mindfulness y todas estas cosas que están también hablándose mucho en redes y pues que son temas que ahora también la gente tiene como mucho, muy presentes. A mí me gusta mucho la meditación, me gusta mucho yoga. Entonces, cuando me toca hablar de temas así que me conectan y que me gustan, pues disfruto mucho también, ¿no? Y aprendo mucho también con estos libros. Me ha tocado libros muy lindos. Y también es otra área que me gusta mucho. Y el videojuego, pues tiene otras características que de pronto se vuelven un poco complicadas porque no estamos viendo nada. A la hora que estamos grabando el videojuego, no vamos contra imagen. Lo que vemos nosotros, nuestra referencia son las gráficas de audio. O sea, no tenemos el material, ¿no? Porque además como el videojuego tiene tantas aristas y tiene tantas opciones y si te vas por acá, si haces esto, si corres, ¿no? Entonces tenemos que imaginar muchísimo qué es lo que está pasando. Y bueno, el director con ciertas indicaciones y el ingeniero nos van diciendo, bueno, aquí estás corriendo, aquí te mataron, aquí bla, 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 ¿no? Y con eso uno tiene que ir dando los tonos más la referencia auditiva, que normalmente sí nos la envían, ¿no? Pero es muy complicado porque se puede volver tedioso, o sea, horas de grabación viendo gráficas, de pronto es, ¿no? Cuando estamos haciendo doblaje, pues tenemos ahí la imagen de lo que está pasando, hay como un estímulo y estamos sincronizando, entonces eso te mantiene muy despierto. Pero en el mundo del videojuego no sucede así y a veces sí, se vuelve muy complicado imaginar y cansado y tedioso estar viendo gráficas, pero así es como funciona. No solo son tres sectores con los que de alguna manera puedes variar un poco Sí, del mundo del doblaje por todas las absolutamente. particularidades que tienen, ¿no? Sino que también, por ejemplo, en el videojuego me dices que estás casi como a ciegas, porque estás viendo Sí, gráficas y todo eso. sí, Pero entonces lo veo como un ejercicio de preparación, porque cuando estás a ciegas, no sabes lo que estás haciendo, tienes que asumir de alguna forma, tienes que, a pesar de todo el apoyo del director y el ingeniero, como me planteabas, ¿no? Lo veo como que sigue siendo algo desafiante. Entonces ya a la hora de asumir un proyecto de doblaje donde sí realmente estás viendo algo, tienes la sí. imagen así, como que ya vas más preparada, ya tienes más, como que se te pudiera presentar ahora no sé, una situación X donde Claro, quisieras ponerle algún matiz al personaje, que obviamente que sí se pueda, porque me decías que ya está predeterminado cómo es que hay que hacerlo, cómo es que hay que interpretar un personaje, pero de alguna manera algo de Leila tú le pones a cada personaje que interpretas. Entonces, bueno, lo sí, veo como que una ventaja a la hora de que ya no es tan desafiante interpretar un personaje cuando ya te enfrentas a otras situaciones que son mucho más demandantes para ti, como que ya estás más entiendo. preparada, ya estás un poco más Sí, fuerte a la hora de asumir claro, ese papel. sí. Y además lo que decías al principio de esto, eh, también te da esa variedad, que a veces sí, son muchas horas dentro de los estudios de grabación, dentro de las cabinas, y necesitas como ahora hice un audiolibro, ahora hice un comercial, ahora, ¿no? O sea, toda esa variedad también va volviendo mucho más rico nuestro trabajo y Claro. menos monótono, y creo que eso después te da, por ejemplo, ahorita yo hago poco doblaje, este año he hecho poco doblaje, ¿no? He hecho solo ciertos proyectos para cine, he hecho proyectos que ya tenía como de antes y que los he seguido grabando remotamente y tal. Y claro que cuando me toca hacer algo, lo disfruto mucho porque ya no es algo que hago de todos los días, ¿no? Que ya no es monótono, es como, ay, sí, vamos a hacer esto, como aquí hay un gozo de nuevo y hay un descubrimiento de nuevo y nuevas formas de hacerlo y tal. Y creo que sí, eso es lo que da también la fortuna de poder tener ahora tantas variantes para trabajar con nuestras voces, que antes era muchísimo más, no sé, era como el mismo tipo de proyecto o era doblaje, ¿no? Y luego viene, claro, los que empezamos a hacer, la gente que hace también locuciones, es otra variante, pero ahora hay videojuegos, pero ahora hay audiolibros, pero ahora hay, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que enriquece mucho. Entonces, Leila, también proyectos como Lego Jurassic World o Rise of Tomb Raider han sido algunos de estos proyectos donde has asumido no como actriz, sino como directora de doblaje. Entonces, ¿cuáles han sido los retos, ¿no? que has enfrentado a la hora de asumir esta responsabilidad y cómo te ha ido, ¿no? Que me imagino que obviamente si proyectos como esos se materializaron, te fue muy bien haciéndolo y sé que lo hiciste de la forma más profesional posible.
la mejor forma que pude. Bueno, un poco los dos proyectos de los que hablas justo son videojuegos. Entonces, imagínense, ¿no? Lo que les estaba platicando un poco como actor de que solo ves gráficas, imagínate siendo el director, que ves gráficas durante días encerrado viendo gráficas junto con tu ingeniero. Es muy cansado, muy cansado. Cuando ya ves el resultado dices, quedó muy bien, ¿no? Qué bien que lo logramos, ¿no? Trabajé con equipos muy buenos, ¿no? En ambas ocasiones. Entonces ya, cuando ves el resultado, merece mucho valió mucho la pena lo que se hizo, pero es muy cansado, dirigir videojuegos es muy cansado. En general, la dirección a mí me ha parecido cansada porque además, pues muchas cosas técnicas, tienes que explicarle al actor o al locutor qué es lo que realmente necesitas, pero necesitas encontrar cómo explicárselo a cada actor, porque cada actor lo entiende de forma distinta, ¿no? Entonces hay gente con la que con pocas palabras, siendo muy preciso, lo entiende. Hay otros hay que meterlos más como en la atmósfera, ¿no? Con los niños, por ejemplo, pasa, ¿no? Hay que contarles un poco más y ser mucho más paciente, ¿no? Como que demanda esas otras capacidades en nosotros de poder direccionar a alguien, de poder decirle a alguien cómo es el camino, cómo lo quieres además. Y a veces eso a mí no tengo la suficiente práctica todavía, siento. Sin embargo, bueno, ya he tenido oportunidad de hacerlo muchas veces y, bueno, varias veces. No ha sido algo en lo que me haya yo como involucrado demasiado, pero, pero es un trabajo muy admirable, ¿no? O sea, yo lo veo con otros directores y me parece que es realmente muy admirable porque encontrar la manera de pedirle a cada individuo con el que vas tratando durante el día lo que necesitas y además absorbe un montón de energía también, el estar recibiendo gente. También porque además trabajamos en lugares bien pequeñitos, ¿no? En cabinas chiquitas, ¿no? Entonces sí, a veces acaba uno muy cansado y muy absorbido por todos, ¿no? Pero cuando ves el resultado, la verdad es que lo disfruto mucho y digo, wow, ¿no? O sea, cuando yo empiezo ya a escuchar, por ejemplo, en doblaje, ya esta voz contestándole a esta otra, porque además eso, ¿no? Grabamos a cada actor por separado. Entonces te tienes que ir imaginando cómo va a quedar ya todo mezclado. Y cuando ya llevas 2, 3, 4 personajes y empiezas a abrir canales de audio y escuchas las conversaciones, ahí ya. Para mí eso es el momento más mágico, porque entonces voy verificando que lo que les pedí surgió, sí se dio y está funcionando ya en un todo, ¿no? Eso es muy bonito. Qué interesante y sobre todo porque siempre en mi caso he tenido esa duda de cómo es que se hace esta parte del audio, porque muchas veces en los videos, en las películas, en las series hay efectos de sonido, hay música, ¿no? Y entonces yo decía, Claro, pero ¿cómo es que logran ellos sustituir las voces originales por las voces en español, ya. manteniendo los efectos de sonido, la música y todo eso? Claro, porque todo eso lo mandan separado. Los tracks de audio se mandan separados. Entonces, a la hora que Wow. ya se mezcla al final, ¿no? Se hace una mezcla de audio, que es lo que ya se grabó, pero con el audio original de la serie o película. Eso es lo que sucede. Incluso eso antes, Yadiel, se hacía porque no existía la tecnología que existe hoy. Entonces, hace muchísimos años, en los estudios se hacían los efectos de sonido. Wow. Se practicaban, Súper se interesante. repetían. Sí, y ya hace mucho que no, porque bueno, ahora trabajamos con un sistema que se llama Pro Tools y eso ya te permite grabar actor por actor, muchas cosas vienen ya en original, incluso ahora vienen muchas cosas en los audios originales, no nada más de los efectos de sonido, ya incluso de las mismas voces, por ejemplo, reacciones, que es cuando, por ejemplo, un personaje va corriendo y hace todo esto, o no, que se cayó, ¿no? Y ese tipo de reacciones ya vienen muchas veces y se quedan en el original. Ahora se estila mucho eso. Antes hacíamos todo. O sea, cuando yo entré se hacía todo, absolutamente todo lo que se reprodujera. Wow, súper cool Ah, eso. sí, pero es Le- así por eso lo ves ya que todo está integrado, porque al final hay una mezcla y los canales de audio se juntan. Leila, entonces, habiendo no solo pasado por la actuación, sino también ya como estábamos conversando ahora por la dirección de doblaje,
Ujú. y teniendo tanta experiencia en todo este gremio, quisiera preguntarte cómo valoras, ¿no? el panorama presente y futuro de la industria del doblaje, teniendo en cuenta, por ejemplo, elementos que se están viendo en estos momentos como el auge de la inteligencia artificial o la también cuestionable tendencia de querer incluir star talents o personas que son influencers que tienen poca o ninguna experiencia en la industria del doblaje. ¿Cómo valoras, cómo ves este panorama? ¿Cómo piensas que, sé que puede ser una pregunta un poco difícil porque nadie es adivino, nadie puede saber del futuro, pero bueno, sí me gustaría saber tu punto de vista respecto de cómo ves esta situación a corto y largo plazo, no sé. Mira, pues he pasado por diferentes momentos de pensamientos distintos. Opté por abocarme al día a día. Afortunadamente hoy hay trabajo, mucho trabajo. Em, sí me empezó a presionar un poco como la idea de de qué estamos hablando, o sea, de cuánto tiempo estamos hablando, ¿no? Pero luego decidí no preocuparme porque, claro, o sea, creo que el miedo, las angustias y lo que pueda venir, y como bien dices, no somos videntes, no podemos asegurar que va a irse por acá o por acá. Entonces, lo que podría hacer esto es congelarnos, darnos miedo, ya no querer dedicarnos a esto, buscar inmediatamente otra forma o en el peor de los casos deprimirse y llorar. Entonces, la verdad es que hoy hay muchas cosas que hacer, afortunadamente. Creo que también de pronto se lo están planteando personas que no se dan, o sea, vamos, como la idea, se la están planteando gente que no está viendo que si se nos acaba a nosotros el trabajo, automáticamente también se acabaría el suyo, ¿no? O sea, con eso me refiero, quiero ser muy clara para que no se vaya a malinterpretar, pero es decir, sería una cadena de personas que dejarían de tener injerencia. Yo siento, y mi idea romántica de esto, creo que puede ser un poquito inocente tal vez, pero por otro lado no la veo tan descabellada, es que la esencia del ser humano es irrepetible, irreplicable. O sea, yo no creo que eso se vaya a poder reproducir, imitar de una forma tan parecida, tan genuina, tan humana, que la gente, por lo menos estas generaciones que ahora somos consumidores de estos productos en gran escala, vayamos a aceptar. Tal vez los que vienen más abajo no lo notan siquiera, ¿no? Sí creo que hay ahí ya como unas brechas generacionales que a lo mejor van a decir, me da igual, o sea, yo lo único que quiero es entenderlo y ponlo en español, aunque lo hagan inteligencias artificiales. No lo sé, puede ser. Pero hoy por hoy creo que la industria, esta y muchas, están en manos de gente que todavía estamos en edades completamente eh, digamos, idóneas para producir por muchos años, ¿no? Entonces creo que viene por ahí, sí lo creo, pero también creo que se convertiría, o sea, si se deja que la inteligencia artificial pase de la forma tan monstruosa como se está viendo, pues se acabaría el trabajo para todo el mundo, no nada más para los actores de doblaje o de la voz, ¿no? O sea, creo que sería, ¿y qué pasaría con eso? Pues que nadie pagaría impuestos, ¿no? Porque entonces ahora que las máquinas van a pagar impuestos, entonces no lo veo tan, a la vuelta de la esquina no lo veo. Esa es mi postura hoy. No sé en un futuro qué podamos ver. Mi opinión personal o la decisión personal que tomé fue, voy voy día a día, ¿no? En mi vida en general, porque creo que es lo que mejor podemos hacer como seres humanos, pero por otro lado, también con estas angustias a futuro, creo que nadie puede vivir tranquilo. Entonces, me enfoco en el hoy y la otra manera en la que yo me escudo o en la que yo voy por la vida siempre es qué taller tomo, qué libro leo, qué técnicas se está utilizando, cómo se está haciendo ahora, preparación, coach, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago yo para seguir vigente, para seguirme preparando, para incursionar en otras áreas? O sea, esa es creo que la principal barrera ante lo que pueda suceder es estar muy preparado para que pase lo que pase, tú puedas encontrar siempre un modo de seguir haciéndolo, ¿no? Y no sé, o sea,
en lo que pocos piensan, pero sería otra opción, es que se vuelva tan artesanal lo que hacemos, ¿no? Porque ahora se haga poco, que se tenga que cobrar muchísimo más. Y que entonces ahora te permita eso, pues hacer tal vez 3 proyectos al año, pero vivir muy bien, ¿no? O sea, esa sería otra, ¿no? Que se reduzca esto tanto. Y bueno, y si eso llegara a suceder, pues más nos vale estar muy preparados para ser de esos pocos que hagamos el trabajo, por preparación, por talento, por capacidades, ¿no? Entonces, pues eso es un poco como todo lo que se me ocurre contestar. No, pero a ver, me gusta tu punto de vista. De alguna forma, no querer excluir a la inteligencia artificial en el caso de que se No lo quisiera, podemos hacer. claro, sino también ver de qué forma nos podemos adaptar a ella o convivir, estimular esa convivencia entre las dos, porque puede ser que algún efecto de sonido o algo Claro. que se pudiera, por ejemplo, generar con inteligencia artificial, entonces no hay que tener esa, como digo, esa visión alarmista de, ay, nos vamos a quedar sin trabajo, todo se va a fastidiar, no vamos a poder hacer nada. No, no, creo que no es la visión. Y por otro lado, que también no te lo mencioné, pero el punto aquí sí importante es, bueno, todo eso más que lo que necesita es legislarse, que el gobierno haga nuevas reglas para poder normar todo esto y entonces poner candados para que para nosotros también siga, digo, en el caso particular del uso de nuestra imagen o de nuestras voces como actores, ¿no? Pero, pero de ahí en fuera, pues eso, no caer en el pánico, creo que es muy importante también para poder seguir tranquilo, viviendo a gusto y haciendo lo que uno sabe hacer con calidad. Esa sí creo que es nuestra obligación. Leila, entonces quisiera saber desde tu Ujú. punto de vista, ¿no? Y más Sí, sabiendo toda tu trayectoria, todo lo que haces y la forma tan profesional de cómo te conectas con el personaje y cómo esa conexión es análoga a a la conexión que tenemos nosotros como audiencia con cada uno de los personajes que interpretas. Entonces, bueno, quisiera preguntarte, ¿cuánta importancia, cuánto significado tiene para ti la industria del doblaje, el doblaje en sí, teniendo en cuenta que no solo reivindica nuestra cultura latinoamericana, nuestra idiosincrasia, ¿no? Sino que también defiende nuestras tradiciones lingüísticas? Porque, por ejemplo, lo puedes ver en cualquier otro idioma que no te va a generar esa misma emoción de que se te erice la piel cuando tú escuchas a Homero Simpson con la voz de Humberto Vélez o que escuchas a Burro en Shrek, cosas así. Entonces, bueno, quisiera que nos compartieras, ¿no? ¿Cuánto significa para ti y qué importancia le ves a esta industria del doblaje, teniendo en cuenta todos esos factores que te mencionaba? claro, pues es eso finalmente lo que estás ya explicando, ¿no? Yo creo que es esa conexión real con las audiencias, ¿no? Eso que logra, esa magia que hace un buen doblaje. em, no tiene forma de ser reemplazado, ¿no? O sea, creo que ese es como realmente la importancia la importancia que tiene el doblaje en nuestras vidas, porque así, o sea, yo he escuchado gente, hay mucha gente que no le gusta, hay mucha gente que no, que procura no ver las cosas dobladas, ¿no? Lo cual es sumamente respetable. Yo a veces también prefiero ver las cosas en su idioma original, muchas veces. Eh, pero, pero te puedo asegurar que esas personas, hay algo como estos proyectos de los que acabas de hablar, Los Simpson, La Niñera en su momento, Shrek, Hora de Aventura, ¿no? O sea, muchas cosas, la gente las prefiere en español, por mucho, ¿no? O sea, incluso esos que rechazan el doblaje y que no les gusta en general, hay algún proyecto que sí vieron en español y entonces te dirán, ah, no, bueno, ese sí, ¿no? O sea, creo que es esa conexión que se genera cultural, idiomática. Es como la música, ¿no? Es como escuchar la música de tu tierra, como escuchar las palabras que todos entendemos, que además trasciende fronteras, porque al final, pues sí, somos latinos y hay algo en común. Pero, por ejemplo, que tú me digas que te gustaba mucho o que has escuchado y que entiendes Los Simpson, Shrek, ¿no? Que a veces tiene cosas que uno pensaría, eso es mexicanísimo, o sea, eso es muy mexicano. Pero no, o sea, hay algo que a lo mejor tú no entiendes por qué dijeron,
pero todo funciona, o sea, ya cuando escuchaste el texto completo y entonces empiezas a entender hasta cosas que dices, ah, ya sé por qué lo dijo, ¿no? A lo mejor en Cuba no se dice así, se dice así, pero cuando yo veo el contexto, cuando yo veo la escena completa, entonces me hace reír y me parece simpático porque hay conexiones entre nosotros que no podemos reemplazar con ninguna otra cultura y del mundo, ¿me entiendes? Esto es como que nos unifica de alguna manera. Eso es lo que me gusta del doblaje también, justamente esa unión, esa integración que logra entre Latinoamérica, las audiencias. Ajá, claro, como latinoamericanos que somos todos, ¿no? Logra que nos claro, sintamos identificados con lo que con escuchamos. esa identidad latina, ¿no? Entonces, pues no sé, o sea, ahora que lo estamos platicando, lo relaciono con nuestra forma de ver la vida, con el baile, sí, con nuestras danzas, con nuestras artesanías, con nuestra música. O sea, es algo que te conecta. Y yo creo que el doblaje cumple esa función cuando está bien hecho, conecta a las personas en su idioma, ¿no? Entonces creo que ese es el gran valor y la gran aportación del doblaje. Yo siempre he estado muy a favor de que sea una opción, ¿no? O sea, que 100% sea opcional, que no sea una imposición, que todo se tenga que ver doblado, que existe la opción como individuo de ver así o así un proyecto, ¿no? Incluso el mismo lo quiero ver a ver ahora en francés y ahora lo quiero ver en español y lo quiero ver en su idioma original, ¿no? O sea, creo que sea opcional, me parece maravilloso y lo aplaudo, pero creo que la gran aportación es la unificación como cultura que nos puede llegar a ofrecer un buen doblaje. Entonces, Leila, quisiera saber, por una parte, tus hobbies, otras pasiones que tiene Leila Rangel, además del doblaje, que bueno, es una pasión, pero también es trabajo. Entonces, bueno, me Sí, imagino que te gusta hacer otra cosa para pasarla bien, para entretenerte, para divertirte. sí. Quisiera que compartieras alguna de esas con nosotros. Me gusta muchísimo cantar, me gusta mucho, así en la vida, o sea, también lo hago profesionalmente, pero en la vida, así diario, trato de cantar. Me gusta mucho estudiar idiomas, también es algo que me gusta mucho. Me gusta mucho la fotografía, eso totalmente hobby, pero me gusta. Me gusta mucho viajar, he tenido oportunidad de viajar bastante y creo que eso es como de las cosas que más disfruto en la vida porque no solo por el viaje en sí, sino por todo lo que uno puede aprender viajando y cómo se te abre la mente cuando viajas. O sea, Tienes que de venir a verdad Cuba. ¿cómo? Tienes que venir a Cuba. Tengo que ir a Cuba, por supuesto que sí. Lo dije así subliminalmente. Tienes que venir a Cuba. Tienes que venir a Cuba. Ay, sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí, porque uno aprende tanto cuando tiene oportunidad de ver cómo vive la gente en otros lugares, qué les preocupa, qué les angustia, cómo son sus días, ¿no? O sea, los paisajes tan distintos y tan parecidos y no sé, me parece fascinante, pero creo que el mayor provecho que le he podido sacar a los viajes ha sido cómo se abre la mente. O sea, es impresionante cómo he logrado entender tantas cosas de mí misma y de la vida a través de los viajes y que te das cuenta que los prejuicios, las ideas, todo se te rompe cuando tienes oportunidad de estar 2 minutos en los zapatos de otra persona o viendo las realidades de otros seres, ¿no? Entonces creo que eso es lo que más me ha gustado hacer en mis tiempos libres y como inversión del dinero que gano, ¿no? Creo que ese es el mayor tesoro que he construido a lo largo de los años. Me encanta patinar, pero hace mucho no lo hago, pero ya tengo firme en la cabeza que necesito volver a patinar porque lo hacía mucho de niña y lo disfrutaba tanto y ya necesito desde comprarme los patines y ya empezar a salir y no, de pronto uno dice, ay, no sé si ahora me da miedo las caídas y todo, que de niña no. Pero no, o sea, ya decidí que lo tengo que hacer porque es algo que disfruto mucho y que me conecta mucho, así como me platicabas de Harry Potter. A mí patinar, por ejemplo, me conecta mucho con mi infancia, con esos momentos tan bonitos de niño, ¿no? Cuando lo único que quieres es divertirte y es tu única obligación, ¿no? Entonces, quiero volver a hacerlo y pues eso como a grandes rasgos creo que es como de las cosas que más disfruto, además de actuar y de trabajar, que es pues una parte muy importante de mi vida, pero sí, tengo toda esta... Ah, bueno, y otra muy importante, los animales. Me encantan los animales, soy súper amante de los animales.
Actualmente convivo mucho con una gatita, con mi perrita, con otro perrito que vive en casa de mis papás y un tercer perrito que está en pensión, lo tengo en pensión, lo encontré, pero no lo puedo tener de momento conmigo, entonces, bueno, ahora está guardado ahí, pero ahí lo cuidan, le llevo su comida y demás, y entonces, bueno, eso a mí me encanta, o sea, la convivencia con los animales, la conexión con los animales me parece completamente espiritual y me encantaría también poder hacer algo en el futuro para que más gente lo pueda practicar, porque siento que, no sé, nos hace mucha falta como seres humanos esa empatía y ese respeto a la naturaleza, ¿no? Entonces sí, es un tema muy importante en mi vida actualmente. Te digo, te secundo en eso que dices, sobre todo de los animales, porque aquí tengo una perrita que se llama Luna. Sí. Y Luna, nosotros nunca pensamos, eso fue un capricho mío de tener una perrita y nunca pensamos que se iba a dar, ¿no? Y bueno, hoy por hoy uno mira, ¿no? Mira hacia el pasado y ve todo el tiempo que hemos pasado juntos, todo lo que hemos convivido y sinceramente una mascota que más que una mascota es un miembro de la familia es la mayor bendición que uno puede tener que uno puede tener en la vida. Eh, 100%. Leila, quisiera saber también proyectos, al menos, iba a decir proyectos presentes y futuros que tienes, Ujú. al menos que puedas revelar, porque sé que hay muchas cosas que no puedes decir por una cuestión Sí, de contrato y todo. Bueno, algunos sí. que quisieras compartir con nosotros, alguno que te hace mucha ilusión querer hacer en algún momento. Bueno, tengo muchísimas ganas de volver a hacer teatro. Por ahora no tengo un proyecto, pero tengo toda la intención puesta en que en el año que viene pueda estar en proyectos teatrales porque es lo que más deseo como actriz. Digamos que actualmente de cosas de las que ya puedo hablar porque pues ya están en cine o acaban de estar en cine, participé en Trolls, la película, y ahí hice un personaje muy simpático que se llama Velvet. Em, Eso acaba de estar en cine, entonces, bueno, creo que todavía se puede ver en algunas salas. En plataformas como de lo más reciente que más me ha gustado, participé en el doblaje de Matilda en Netflix y ahí hice a la mamá de Matilda, que además es una historia que a mí me gusta muchísimo. Ahora la hicieron en versión musical para la plataforma y bueno, también fue un proyecto increíble. El doblaje y las adaptaciones y todo eso es de primer nivel, lo que se hizo por acá. ¿Qué más? Por ahí Azoka. viene una Ahsoka, claro, acaba de estar, bueno, ya están todos los episodios en Disney Plus. Entonces, también Ahsoka fue un reto impresionante hacer ese personaje. Me encantó hacer Ahsoka en esta etapa donde Rosario Dawson desde ya hace varios proyectos está interpretando a Ahsoka, pero bueno, particularmente en la serie. Fue muy complicado y a la vez muy bonito porque es un personaje muy contenido, ¿no? Entonces, había que hacer, o sea, no era que no existieran emociones y sentimientos en ella, solo que nunca se sale de control de sus emociones y poder interpretar eso en español y tratando de mantenerla siempre en un rango vocal súper grave y demás, fue todo un reto, la disfruté muchísimo también y bueno, simplemente poder participar en un proyecto de Star Wars también me parece mágico y maravilloso porque pues son estas franquicias importantísimas para tanta gente que ha marcado la vida de tantas personas que bueno, tener la fortuna de participar en ellas es increíble. Y viene un proyecto como directora bastante importante, muy significativo, pero de ese sí no les puedo hablar aún. Ya te estaré contando No hay problema. en cuanto sea. Ok, y finalmente, Leila, tu mensaje para el pueblo cubano que te sigue, que te admira, que disfruta con cada uno de tus papeles y sobre todo consejos para alguna persona que quisiera insertarse, ¿no? En todo este mundo del doblaje que es tan apasionante y que conecta, como decíamos, como hemos platicado durante toda la entrevista, que es una profesión que tanto conecta con las audiencias. Bueno, primero, muchísimas gracias por su atención el día de hoy. Un gustazo conocerte. Muchísimo Gracias. éxito para ti y para todos los que estén viendo el programa próximamente. Pues muchas gracias por su atención. Espero que la entrevista les deje
sembradas semillitas de algo que puedan conectar independientemente de a qué se dediquen o a qué se quieran dedicar. Sé que lo va a haber gente muy joven. Entonces, bueno, pues eso, sembrar semillitas, lo va a haber gente de todas edades, pero siempre, bueno, creo que este tipo de temas llaman mucho la atención de los más jóvenes, entonces por eso lo digo. Si algo de lo que se ha dicho aquí les deja sembradas semillitas importantes, pues creo que va a ser muy gratificante que en algún momento las puedan recordar y puedan decir, ah, claro, a eso se referían o ya entendí esto otro, que a veces pasa eso, ¿no? Pasan muchos años para que uno entienda los mensajes de la vida. Eh, Eso por un lado, agradecerles con todo mi corazón, que ya estaré muy pronto también por allá. Por supuesto, me encantará conocer Cuba, que es algo que está en el mapa y o sea, en mi mapa de posibles viajes no lo he hecho, pero sin lugar a dudas estaré en algún momento por allá y me encantará conocerlos en persona. Y a la gente que se quiere dedicar a este mundo, ya sea de la actuación para doblaje, la danza, las artes en general, solo decirles que se aferren, ¿no? Que se empeñen en conseguir sus sueños, que todavía hoy siento que desafortunadamente hay muchos papás y muchas familias que no ven el arte como una posibilidad de trabajo para sus hijos y muchas veces da esta angustia y este miedo de qué vas a vivir, ¿no? Por lo menos en México es algo con lo que luchamos muchísimo, ¿no? Mucha gente que ha tenido que hacer otras carreras y ya después de que hicieron las carreras y entregaron los diplomas y demostraron que tienen carreras universitarias o carreras que a los papás les parecen de provecho, entonces ahora sí les dan permiso o se dan el permiso de estudiar artes, ¿no? Entonces, bueno, desafortunadamente creo que en muchos casos no se ve como algo redituable, pero les aseguro que si ese es su sueño en la vida y que si eso es lo que realmente quieren y su corazón se los está pidiendo, si ustedes se preparan lo suficiente, por supuesto que pueden vivir y muy honrosamente de su arte. Entonces, eso es como lo que me gustaría, con lo que me gustaría cerrar esta pregunta. Y bueno, Leila, estoy súper agradecido de que me hayas dicho que sí, de que hayas accedido a poder hacer esta entrevista. Te decía que significa mucho para mí, no solo por todo, no solo porque te sigo desde hace muchísimo tiempo y conozco todo tu trabajo y soy un gran admirador de todo lo que haces, no, sino también por Muchas eso gracias. mismo eso mismo que mencionaba de que personajes como por ejemplo Hermione significan muchísimo para mí por toda esta connotación emocional, por así decirlo, que tiene Harry Potter para mí. Claro. Entonces, que hayas dicho que sí y que hayamos tenido esta charla tan amena, tan divertida, tan entretenida y donde aprendí tanto de un mundo tan apasionante como el del doblaje, significa muchísimo para mí. Entonces, quisiera agradecerle a todas las personas que nos están viendo también por eso, por dar clic, por ver toda esta charla. Los invito, si les gusta mi contenido, a que se suscriban, a que activen la campanita, a que sigan a Leila en todas sus redes sociales, que se las estaré compartiendo durante todo el video de la entrevista. Y bueno, Muchas los gracias. invito a que también estén presentes en otra entrevista, en las próximas entrevistas que los voy a seguir Sí, trayendo aquí a este podcast. por supuesto. No quería irme porque obviamente, como Yadiel está conversando con la actriz que dio voz a Hermione Granger, y cómo Yadiel no le va a decir a esa actriz que le dé un saludo como Hermione o que, no sé, que le interprete alguna frase icónica, pero me gustaría más un saludo personalizado, que yo pueda decir, hablé con Hermione y Hermione me respondió. Entonces, bueno, me gustaría cerrar con eso, que de alguna forma Leila Rangel le diera un saludo a Yadiel, un saludo a las personas que están viendo este podcast con la voz de Hermione Granger, que es conocida como todo el mundo sabe, como la bruja más brillante de su generación. Muy bien. Hola a todos mis amigos de Cuba. Yo soy Hermione Granger. Quiero mandarle un saludo muy en especial a Yadiel y agradecerle con todo mi corazón por esta entrevista. Recuerden que se dice leviosa, no leviosa. Harry y Ron no pudieron estar aquí, pero estoy segura que les mandan un abrazo a todos. Expecto Patronum. No puedo creer esto, Dios mío.
Con todo mi cariño, Yadiel. Te agradezco mucho, la pasé muy bien. Qué bueno, gracias. Te doy las gracias otra vez de nuevo. Te Gracias. lo voy a seguir diciendo todas las veces que sea necesario. Yo también te Muchísimas agradezco mucho. gracias. En nombre de mi país, ¿no? En nombre de mi país, en nombre de este podcast, que es otro, que es un proyecto que estoy llevando a cabo desde mayo de este año y sinceramente Muy bien. estoy teniendo experiencias muy emocionantes y muy lindas para mí, como esta Qué lindo. de haber tenido esta oportunidad, ¿no? De conversar contigo. Entonces, de verdad, de todo corazón, muchísimas gracias, que sigas teniendo todo este éxito, todo este cariño que Muchas las personas estamos sintiendo por ti, toda esta admiración, que sigas siendo gracias. así, tan amable, tan carismática, tan divertida. Y bueno, ya te mando todo el cariño del mundo desde Cuba, te mando todo el cariño del mundo y Yo también a ustedes. Muchas muchísimas gracias, gracias de por estar verdad. aquí. Y a Al ustedes, contrario. y a ustedes que están viéndonos, bueno, los espero en una próxima entrevista de Yadiel.cu. Nos Y no vemos. se pierdan todas las entrevistas de Yadiel y hagamos juntos que su canal y todas sus entrevistas tengan muchos views y su comunidad crezca y crezca. Mucho éxito también para ti, Yadiel. Gracias de todo corazón. Muchas gracias, Leila. Chao. Bye.